Vamos a tener un tema cortito hoy, corto, pero que es muy necesario comprender porque ustedes cuando estén en la vida profesional posiblemente tengan ustedes le den la tarea de investigar accidentes cuando existan accidentes en la empresa donde usted va a trabajar. ¿Ya? Acá tenemos una secuencia sencilla del procedimiento. Aclarando, jóvenes, de que la investigación de accidentes es un procedimiento técnico, ¿ya? Técnico. Orientado a detectar las causas que originaron el accidente. Ese es el objetivo de la investigación de accidentes, ¿no? Pero un informe técnico. Acabo de indicar la secuencia que deben seguirse. Muy bien por eso. Mire, primeramente he querido acá mostrar los tipos de responsabilidades que existen, ¿no? Eh, eh, que pueden darse a una empresa, dependiendo del grado de contravención. Miren, se dice responsabilidad administrativa cuando se hace un cargo, una imputación a una empresa si incumple o viola las normas legales que existen. Es un cargo, la responsabilidad administrativa es un cargo, ¿no? Eso puede implicar que no puede estar en funciones administrativas si ocurre eso. En realidad, es para uno de los cargos ejecutivos. Se dice responsabilidad civil si a consecuencia de eh, de alguna acción eh, hay que responder económicamente, ¿sí? Económicamente hay que compensar a terceros por algunos daños causados. Si el cargo es una responsabilidad penal, entonces es una contravención a las leyes, ¿sí? La responsabilidad penal indica que hubo un delito y tiene sus sanciones respectivas. Hemos mencionado estas tres responsabilidades porque queremos terminar lo siguiente. ¿Qué es la responsabilidad laboral? ¿Sí? La responsabilidad laboral significa que según las leyes, nuestras leyes y las de otros países, la empresa es responsable de la seguridad e higiene industrial del trabajador en una empresa. No nos olvidemos eso. La empresa es responsable de la seguridad e higiene industrial del trabajador. Y en una empresa, jóvenes, todos los asalariados, los que trabajan, generalmente se dividen en dos grupos. La parte ejecutiva, ¿sí? Que es donde vamos a ir, van a ir ustedes cuando sean profesionales, de la gerencia general hasta las direcciones, etc. Esa es la parte ejecutiva de la empresa. Y el resto son los funcionarios que ejecutan las actividades de la empresa. Muy bien, usted va a ir a ser parte del equipo ejecutivo de una empresa como profesional. Muy bien, se da un accidente, un poco nos vamos a adelantar, se da un accidente, ¿qué se tiene que hacer? Acá hay un gráfico interesante que me permití copiar de internet, ¿ya? Hay un accidente, se da el accidente, informe, usted que vio el accidente, o el jefe, etcétera, informe a su jefe inmediato. Y de ahí informe a brigadistas, a la comisión de primeros auxilios, si corresponde que haya primeros auxilios, por ejemplo, un lesionado. Informe al Departamento de Seguridad Ocupacional en su empresa, Departamento de Seguridad Industrial, ¿no? Sí existe, ya. Cuando hay alguna lesión a un trabajador, se debe reportar
a la administradora de fondos de pensiones, porque la administradora de fondos de pensiones tiene que cubrir costos de accidentes a la, al trabajador de la empresa. ¿Ya? Después de los informes, etcétera, eh, eso tiene que ser de inmediato, no es un trámite largo, de inmediato. Si hay, si hay lesionados, hay que trasladar al centro asistencial más cercano, ¿no? Más cercano. En muchas empresas, fábricas, dentro ahí mismo, en los ambientes, existe un departamento de primeros auxilios, de atención médica, así para algunas emergencias. Existe un equipo, puede ser un médico, una enfermera, para algunas emergencias, lesiones, cortaduras, desmayos, en fin. Si es grave, obviamente ya se lo lleva a un centro médico mayor. Una vez que se ha prestado el auxilio, etcétera, no se olviden primero el auxilio, entonces se instruye ya que se haga la investigación del accidente. Es lo que ahora vamos a ver. Esa investigación de accidente es un procedimiento técnico que hay que seguir. Hay que presentar los informes respectivos, ¿ya? ¿Para qué? Para detectar causas y obviamente no debería ocurrir otro accidente por la misma causa. Esta secuencia es didáctica. ¿Qué es la investigación de accidente? ¿No? ¿Qué es? Está definido. Se dice que es una técnica preventiva, ¿sí? Preventiva, para detectar y controlar las causas que dieron origen al accidente. Ojo, es una técnica, dicen, ¿no? Porque acá se indica la secuencia que debe seguirse cuando hubo un accidente. ¿Y para qué? Para varios motivos. Uno de ellos, el más importante, es para que no vuelva a ocurrir un accidente por la misma causa. En la investigación de accidentes, jóvenes, se evaluará objetivamente los hechos, los informes, opiniones, entrevistas a los testigos, etcétera, que dieron causa al accidente y simultáneamente quienes trabajan en el lugar donde hubo el accidente, ellos proponen soluciones para que no vuelva a ocurrir el accidente, ¿no? Ellos, quienes mejor eh, pueden sugerir mejoras en un lugar, eso se ve en ingeniería de métodos, son los que trabajan en el lugar. Ellos son los que dan mejores sugerencias para avanzar, para mejorar, etc. Muy bien. ¿Por qué investigar los accidentes? Ya, ¿por qué? Comenzaremos por ahí. Al investigar se pueden detectar algunas causas que originaban el accidente. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser? Tal vez en el trabajador hubo desconocimiento de la forma correcta de hacer el trabajo. ¿Sí? Posiblemente estuvo reemplazando o es nuevo, no domina toda la técnica. Puede ser. Tal vez habían deficiencias en ese lugar del trabajo y que no se corrigieron, ¿no? Habían deficiencias. ¿Qué son deficiencias? Por ejemplo, equipos ya vencidos, con algunos defectos, eh, eh, procedimientos tal vez deficientes que se sigue utilizando, en fin. También puede ser que ya se detectaron algunos riesgos, pero, pero se subestimó. Suele ser muy frecuente que subestimen el riesgo hasta que sea el accidente. O también puede ser que alguien sin autorización, etcétera, estaba realizando la tarea donde se dio el accidente. Fíjense, jóvenes, estamos hablando de desconocimiento hacer las cosas, deficiencia en el lugar, existencia de riesgos
trabajo sin autorización. ¿De qué estamos hablando, jóvenes? ¿Recuerdan la primera clase, mecanismo de accidente? Estamos hablando de actos inseguros o de condiciones inseguras, o ambas cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, en este procedimiento de investigar, sí se deben descubrir las causas que provocaron el accidente. Una buena investigación, jóvenes, concluye en que sí, con claridad se detectaron actos inseguros, condiciones inseguras o ambas. Ya habíamos dicho en la primera clase, en los accidentes en una empresa no hay mala suerte. Eso no existe fatalismo, ya no existe la mala suerte. O hay falla humana o hay falla en el lugar de trabajo. Eso tiene que detectar el investigador cuando realice la tarea. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, jóvenes. Usted cuando vaya, es un procedimiento ya rutinario cuando esté en el trabajo, pero va a averiguar de actos de las personas, cómo trabajan, y también va a averiguar, va a buscar deficiencias en el lugar. Y va a tener que preguntarnos, ¿verdad? Porque usted está yendo a investigar. Va a tener que preguntar a los que trabajan ahí, posiblemente si hay lesionado al lesionado, si no está en estado grave, en fin. Y por lo general, los trabajadores en el lugar donde se dio el trabajo tienen una cierta conducta comprensible, ¿ya? Eh, que ustedes toman en cuenta. Casi siempre ellos no informan totalmente. Si hubo un accidente pequeño, un incidente, ellos no informan, ¿no? Eh, Tienen temor a algunas medidas disciplinarias, tienen temor de que en su file personal aparezca este informe, ¿ya? De su reputación, etcétera. Ellos no comprenden la cabalidad, la importancia de los informes. En los textos de seguridad industrial está la palabra denuncia. Dice, ¿no? Los trabajadores deben denunciar los accidentes. Así dicen. Emplean la palabra denunciar para ellos lo toman como similar a informar. Para nosotros denunciar ya tiene una connotación un poco medio policial, ¿no? Pero hay que informar. Recomendación. Tiene que haber internamente en la empresa disposiciones de que todo incidente, accidente o defecto de proceso tiene que ser informado, ¿ya? Debe ser informado. Hay formularios bien prácticos, cortos, que deben existir en la empresa, deben diseñarse para informar, para que con pocas líneas el informante anote ahí si hay algún defecto que está notando, si hubo algún incidente o si hubo un accidente. Tiene que informar. Y esos formularios se van archivando. eh, Se van archivando para cualquier asunto, ¿no? La empresa debe hacer comprender al trabajador que él debe cooperar en la investigación, porque se está investigando para que no haya accidentes y para que su salud de él no tenga problemas, no tenga lesiones, etcétera. En síntesis, se dice que la investigación de ese hecho que es negativo sirva para mejorar. Entonces, ayudamos a la prevención. Bueno, hubo un accidente, jóvenes, hubo un accidente en la sección A, digamos, ¿no? Una empresa existe en varias secciones. Eh, ¿Quién debe investigar? ¿Quién debe dirigir la investigación? ¿De quién es la responsabilidad? Es del jefe de la sección o del área donde ocurrió el accidente. ¿Quién es responsable de la sección A, por ejemplo, donde ocurrió el accidente?
Él debe dirigir. Él no va a hacer el trabajo solo. Estamos tomando un tecito caliente, estamos resfriados. Pero muy bien, jóvenes. ¿Por qué el jefe de la sección debe dirigir? Acá hay los siguientes argumentos. El jefe es quien mejor conoce el trabajo de cada uno de sus trabajadores, ¿sí? ¿Quién es más eficiente, menos eficiente? Él. Después, él es responsable por la seguridad de sus trabajadores. Están bajo su responsabilidad. Él es quien tiene que adoptar todas las medidas necesarias para que no haya lesiones en sus trabajadores. A lo último, cuando veamos, hay un formulario para presentar el informe. Se proponen medidas correctivas para que no ocurra más el accidente y también él, el jefe, es quien debe aplicar que se cumplan esas acciones correctivas. El jefe de la sesión tiene que conocer las maquinarias, su estado, están nuevas, están algo deficientes, etcétera. Él conoce los materiales con que se trabaja en esa sección. Pueden ser materiales de cierto riesgo, que no hay ningún riesgo, materiales tóxicos tal vez, en fin. Él tiene que conocer cómo se realizan las operaciones. Cada una de las operaciones en esa sección, él tiene que conocerlas, ¿no? Hoy él conoce todos los cargos que hay. Pueden haber profesionales, no profesionales, ¿no? También sabe quién es nuevito y quién tiene experiencia. Él debe conocer los riesgos que existen en su área, ¿no? El jefe. Y nosotros, suponiendo ya que nosotros no estamos como jefes en esa sección, existe un departamento de seguridad industrial en la empresa y ahí estamos trabajando. Si existe un departamento de seguridad industrial, en las empresas grandes existe, en las pequeñas no existe, ¿no? En las medianas tampoco, en las grandes. El asesor en seguridad industrial apoya al jefe que va a dirigir este trabajo. Él apoya, él le proporciona los medios, instrumentos necesarios para hacer la investigación. El asesor. Ustedes cuando entren van a ser ingenieros junior, algunos se van a ir al departamento de seguridad e higiene, seguramente de inmediato la empresa los capacita más porque este tema es bien amplio, este tema de la higiene y seguridad en otras universidades, por ejemplo, es una mención. En la UNSA hay 3 menciones para los ingenieros de seguridad, de los ingenieros industriales. Una de las menciones es seguridad, mención de seguridad e higiene del trabajo. Y la mención comienza a partir del séptimo o octavo semestre. Bueno, entonces, debe terminar la investigación cuando se encuentren las causas del accidente y se propongan medidas correctivas. ¿Ya? Muy bien, hemos visto qué se debe investigar, quién debe dirigir la investigación, y acá hay una pregunta: ¿cuándo se debe investigar? ¿Cuándo? Ocurre el accidente y hemos visto que se informa a las instancias superiores, etcétera. Se prestan auxilios y luego hay que proceder a investigar. Acá hay algunos justificativos. ¿Por qué se debe investigar lo más pronto posible, ¿no? Lo más pronto posible.
Uno de los argumentos es que el investigador va a observar cómo quedaron los objetos, los equipos, etcétera, donde hubo el accidente, ¿sí? Es decir, tiene que ver que la menor cantidad de cosas sean movidas, que estén como hubo el accidente. Y eso tiene que ser rápido porque la actividad debe continuar en la empresa. Después va a tener que hacer entrevistas y los testigos van a tener bien frescos los, eh, lo que ocurrió, ¿no? En su mente hasta bien. Y cuando tal vez averigüe con los otros trabajadores, sus relatos van a ser objetivos porque han sido de inmediato, ¿ya? Y otra causa de por qué se investiga rápido, eh, si hay falla del trabajador, ¿sí? Acto inseguro, sus compañeros evitan informar porque temen que haya sanciones, digamos, para el trabajador. Entonces hay influencia sentimental para no informar oportuno y correctamente. Por eso hay que investigar lo más pronto posible, ¿no? Usted tiene que utilizar un formulario y les he enviado dos modelos de formulario de investigación de accidentes. La empresa diseña su propio formulario, ¿ya? Ahora, hay dos clases de formularios jóvenes en una empresa, o puede ser el mismo. Uno es el que va a los archivos internos, donde le sirve a la empresa para revisar esa investigación si vuelve a ocurrir el accidente, ¿ya? Otro es que por ley se envía a las administradoras de fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque ellos reciben un porcentaje eh, del sueldo del trabajador para que después ellas le presten el auxilio respectivo cuando hay enfermedad profesional, accidente permanente, lesiones permanentes. Comenzando la investigación, comenzando la parte técnica, hay que hacer las siguientes preguntas. ¿Hay un accidentado? ¿Quién es? ¿Dónde ocurrió el accidente? ¿A qué hora? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Quiénes vieron el accidente? ¿Sí? Todas estas preguntas usted tiene que hacerse usted al ir a anotar, a averiguar, ¿no? En su, en su cuaderno de trabajo. Acá dice nota, la investigación que usted está haciendo es un procedimiento técnico, no tiene un fin policial de ninguna manera y tiene que evitar que los trabajadores crean que tiene esa función policial, no para nada. Hay un formulario que les indiqué, yo les envié dos formularios que sirven como modelo simplemente, como modelo. La empresa tiene su propio formulario diseñado de acuerdo, ¿no? a la característica de las empresas. Muy bien. Entonces debe llenarse el formulario, y las preguntas en el formulario están ordenadas como vamos a ver a continuación. En el formulario, en la parte primera, tiene que ser información general, ¿no? Investigación e información general para identificar al accidentado si hubo un accidentado, ¿ya? Si hubo lesión, daño personal. Nombre del accidentado, su edad, qué tiempo está en la empresa, qué cargo tenía, ¿ya? ¿Qué más? ¿Quién es el jefe de esa sección? ¿Dónde se encuentra la sección? No se olvide que la empresa se clasifica en departamentos, áreas, departamentos, secciones, ¿no? Ya. En qué área, en qué sección trabaja. Si el accidentado trabaja con un equipo, con un torno, con una cepilladora,
con el equipo de soldadura, etcétera, hay que indicar qué tiempo estaba en ese cargo. Eso sirve para sacar conclusiones. Es importante la fecha y la hora del suceso, ¿no? ¿Por qué la hora, jóvenes? ¿Por qué? Porque al evaluar varios informes, se ha notado lo siguiente. Cuando comienzan las tareas, cuando trabajan en turnos, el trabajador está bien lúcido, etcétera, tiene mayor atención, ¿no? Entra con las pilas puestas. Pero al terminar el turno, muchas veces ya están cansados. En algunos turnos deberían ser solo de 8 horas, en otros turnos son de 12 horas. Entonces, es al finalizar el turno donde el trabajador puede tener más torpeza al realizar su trabajo. Bueno, es importante por eso la hora. Identificación de las causas, estamos buscando las causas, qué tipo de accidente hubo, más allá tenemos un listado de algunos tipos de accidentes, agente del accidente, agente de la lesión, tipo de lesión, causas del accidente. Acá en las causas, no nos olvidemos que son o bien condiciones inseguras o actos inseguros, ¿no? Muy bien. Entonces, con lo que usted, con el relato que escucha, etcétera, va a detectar con seguridad la causa precisa. Algunos tipos de accidentes están acá para que usted esté familiarizado. Pudo haber sido golpeado por algo o contra una pared, contra algo filoso. Pudo haber sido atrapado, esto ocurre mucho en los almacenes al estibar. Pudo haberse caído del mismo nivel o diferente nivel. Pudo haberse resbalado o pudo haberse resbalado. Puede haber temperaturas, ahí dice temperaturas externas, esto está mal, por favor. Acá tiene que decir temperaturas extremas, ¿ya? Eh, temperaturas extremas, o muy caliente o muy frío, ¿ya? Pudo haber un contacto con corriente eléctrica, ¿sí? Una descarga eléctrica puede haber sido. Pudo haber tenido contacto con sustancias tóxicas, en fin. Acá hay algunos tipos de accidentes que sirven para tu informe. Parte 3, descripción. Eh, hay que relatar los hechos del accidente. En un formulario, jóvenes, el espacio que se da para un texto debe anexarse a su informe. Eh, una descripción un poco más extensa de cómo se dio el accidente, cuando son accidentes graves, ¿ya? Luego viene prevención y medidas correctivas. Cuando se termine el informe, etcétera, se tiene que indicar medidas correctivas para que no vuelva a ocurrir el accidente, para que no se repita. La medida correctiva puede ser cambiar la maquinaria A, eh, revisar la instalación eléctrica, comprar herramientas nuevas, etcétera. Se debe indicar las medidas correctivas, pero además se debe indicar en qué tiempo se debe corregir, en qué tiempo se debe proponer, en qué tiempo, y obviamente se indicará quién debe ejecutar las medidas correctivas, ¿no? Bueno, todo informe tiene la firma del responsable y de quienes apoyaron, ¿ya? A quienes van los informes internamente, ya tiene que decir la empresa a quienes van, pero con seguridad que una de las copias tiene que ir a la gerencia general o a la gerencia de fábrica. Acá hay unos complementos para que usted haga un buen informe. Si el accidente fue de gravedad, jóvenes, entonces su informe tiene que ser un poco más
extenso, y para eso usted puede recurrir a tres instancias, ¿ya? Tres fuentes que le van a dar información más completa. Uno es la entrevista, ¿ya? A los que trabajan ahí y principalmente si hubo lesionado a la persona lesionada. Usted tiene que entrevistar para sacar un buen informe. El segundo, la segunda fuente importante es usted tiene que estudiar el sitio donde se dio el accidente, ¿ya? El sitio. Y una tercera fuente, tal vez es necesario analizar a las maquinarias y materiales que trabajan en ese lugar. Con esas tres fuentes, usted va a presentar un buen informe, ¿no? Con estas fuentes para complementar su informe. Recomendaciones. Cuando usted haga entrevista, hay que tener mucho tacto al hacer la entrevista, porque el entrevistado por lo general se pone receloso, un poco desconfiado. Aclarar que no se está buscando culpables, ni se está buscando a quien castigar. Pedirle que el relato sea lo más objetivo, como se dio. Cuando esté informando del trabajador, del entrevistado, hay que escuchar. No hay que anotar nada. No hay que anotar nada. Usted mentalmente tiene que practicar para captar el informe. ¿Sí? Termina de informarle cómo fue. Usted tal vez necesita que le complemente algo. Usted le indica, así que fue así. Entonces él le va a corregir si evidentemente usted captó bien o, o, o no. Entonces, cuando usted hace la entrevista, joven, con, usted es ingeniero de seguridad e higiene en la empresa, no se olvide que tiene que preguntar qué medidas serían oportunas, qué medidas implementar para que no se dé el accidente. Repito lo que antes dije, en ingeniería de métodos nos ha enseñado que el trabajador de ese lugar es quien propone las mejores medidas para mejorar. Para mejorar. Muy bien. Eso en cuanto a las entrevistas, se nos va a cortar, tenemos poco tiempo. Estudio del sitio del accidente. Eh, ¿Por qué estudiar el sitio del accidente? A ver, jóvenes, eh, podríamos decir que hay dos clases de empresas antiguas. Las que han sido instaladas llave en mano, han sido instaladas por una empresa externa con mucha experiencia, ¿no? Como por ejemplo el ingenio Aguaí. Ha sido instalado ya en mano, quiere decir lista para funcionar. La empresa proveedora de los equipos instala. Y por lo general ahí hay una buena tecnología, buenos procedimientos, etcétera. Ahí seguro que hay menos accidentes. Hay otras empresas que han ido creciendo de a poco, ¿no? Comenzaron con ser un taller y luego han ido creciendo en el tamaño. Ahí entonces, por lo general, la secuencia, la maquinaria, etcétera, son un poco menos eficientes que nosotros. Ahí suele haber más causas inseguras. Por eso se estudia el sitio del accidente. Cuando usted entonces estudie equipos y materiales, entonces ahí también le va a dar una buena información. Son equipos antiguos, hay que renovar, ya están fallando, en fin, ¿ya? Y también cómo están los materiales de trabajo, cómo están ahí, representan un riesgo o no. Bueno, jóvenes, con estas tres fuentes usted va a hacer un buen informe, seguramente va a enviar anexos y fotos al formulario de la investigación del accidente. Estos, uno se queda en el área, en la sección, una copia va al Departamento de Higiene y Seguridad, una tiene que ir a la gerencia general, ¿no? Ahora, cuando hay un accidente y hay lesionado, es obligación de presentar
al Ministerio de Trabajo el formulario del accidente. El Ministerio de Trabajo tiene que estar enterado, la ley exige eso, ¿ya? Que el formulario, una copia, esté en el Ministerio de Trabajo. Bueno, jóvenes, por último, nuevamente esta frase. La prevención de accidentes y enfermedades es responsabilidad de todos, no es solamente la empresa, ni es solamente los trabajadores, ¿no? Ni es solamente de los operadores, ni es solamente los jefes, es de todos, porque mientras menos accidentes haya, la empresa tiene mejores beneficios, también el trabajador. Muy bien, jóvenes, se nos va a cortar entre poco. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de que se nos acabe? ¿Alguna pregunta, por favor? Muy bien. Vamos a quedar acá entonces. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta Buenas luego. noches, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.